Hola, aquí estoy saludándolos para presentarles esta preciosa capa. Está tejida con cadenas, es algo muy sencillo, muy simple, precioso que está. Ahí lo tiene, la estoy levantando todo el espacio para arriba porque es grande la medida que tejí. De igual forma la podemos usar. Esta es la parte de atrás de la espalda, levantada hacia arriba y con las dos puntas en cada hombro. También lo podemos usar de esta forma. Esta es la parte del pico al frente y las dos puntas alrededor del cuello cruzan y esto abriga muy bien. Usted la puede tejer en el tamaño que guste, el color, en cualquier hilo o estambre la puede tejer. Para este tejido voy a usar estos dos colores. Esta es la línea del estambre, es la misma en diferente color. Aquí tenemos toda la información. Es el número 4 y el gancho 4.5 milímetros. Tejemos dos cadenas para empezar. Aquí tomo el lazo para tejer una y dos cadenas. Vamos a tejer la primera vuelta en la primera cadena, medio punto, dos cadenas y medio punto. Ahí tenemos un grupo de dos medios puntos y dos cadenas de separación. Vamos a tejer una cadena y tejemos el mismo grupo en el mismo espacio, medio punto, dos cadenas y medio punto en el mismo espacio, una cadena y tejemos el último grupo de medio punto, dos cadenas y medio punto. Terminamos la primera vuelta y tenemos tres espacios de dos cadenas y dos espacios de una cadena. Vamos a empezar la vuelta 2. No vamos a tejer cadena para empezar las vueltas, solamente le damos vuelta al tejido y empezamos a tejer en el espacio de dos cadenas el mismo grupo, medio punto, dos cadenas y medio punto en el mismo espacio. En esta vuelta 2 vamos a tejer tres cadenas de separación para tejer el segundo grupo en el espacio de dos cadenas, medio punto. Siempre vamos a tejer dos cadenas en medio de cada medio punto. Esto no va a cambiar. Lo que va a cambiar es la separación entre un grupo y otro. Aquí tenemos tres cadenas. Es la segunda vuelta. En el espacio de dos cadenas vamos a tejer el grupo de medio punto y dos cadenas y medio punto. Ahí terminamos la segunda vuelta con los mismos tres espacios de dos cadenas y dos espacios de tres cadenas. Le damos vuelta al tejido para empezar la número 3 sin cadena. Vamos a tejer el mismo grupo en el espacio de dos cadenas, medio punto, dos cadenas y medio punto en el mismo espacio. Abajo tenemos tres cadenas. Aquí vamos a tejer 5. En el espacio de dos cadenas tejemos el grupo de medio punto, dos cadenas y medio punto y tejemos 5 cadenas de separación. En el mismo espacio de dos cadenas tejemos el grupo medio punto, dos cadenas y medio punto y ahí terminamos la vuelta 3.
Vamos a empezar a tejer la vuelta 4. Le vamos a dar vuelta al tejido. Aquí vamos a hacer un aumento en el espacio de 2 cadenas. Tejemos 2 grupos de medio punto, 2 cadenas y medio punto. Ahí tenemos un grupo. Tejemos otro sin cadena, medio punto, 2 cadenas y medio punto. Cuando les digo sin cadenas es en medio de los dos grupos, no lleva cadena de separación. Aquí tenemos 2 espacios de 2 cadenas en un solo punto y vamos a tejer las mismas cadenas de la vuelta anterior. 5, 1, 2, 3, 4, 5. Estamos en la vuelta 4. Aquí vamos a tejer un aumento. Vamos a tejer 3 grupos de medio punto. Dos cadenas y medio punto. Ahí tenemos un grupo. Continuamos el segundo grupo en el mismo espacio, medio punto, 2 cadenas y medio punto. Vamos a tejer el último, medio punto, 2 cadenas y medio punto. Tenemos en el mismo espacio 3 espacios de 2 cadenas. Es la esquina de la mitad. 5 cadenas y tejemos el aumento como iniciamos la vuelta. 2 grupos de 2 medios puntos con 2 cadenas de separación. Ahí tenemos la vuelta 4 terminada. Aquí tenemos 2 lazos de 2 cadenas. Precioso que se ve. Ok, vamos a tejer las 5. Le damos la vuelta al tejido y vamos a continuar en las 2 cadenas. Tejemos el grupo, medio punto, 2 cadenas y medio punto en el mismo espacio. Aquí tejemos una cadena de separación o en el espacio de 2 cadenas tejemos el mismo grupo de medio punto, 2 cadenas y medio punto. Aquí ya cuando estamos tejiendo este espacio, las 5 cadenas no van a cambiar. Vamos a tejer siempre 5 cadenas porque ya está determinado este espacio. Aquí estamos en la vuelta 5. Vamos a tejer siempre en el espacio de 2 cadenas el grupo de medio punto, 2 cadenas y medio punto en el mismo espacio. Separamos una cadena. En la vuelta anterior no hicimos cadena de separación. En esta siguiente, para estar tejiendo en los espacios de 2 cadenas, el espacio de una cadena. Aquí en el espacio de 2 cadenas tejemos el mismo grupo, medio punto, 2 cadenas y medio punto, 5 cadenas. Tenemos el espacio de 2 cadenas, 2 cadenas, medio punto en el mismo espacio, una cadena de separación y en el espacio de 2 cadenas, el último, tejemos el medio punto, 2 cadenas y medio punto. Esta es la vuelta 5. Ahí está terminada. 2 espacios de 2 cadenas, 3 espacios de 2 cadenas, 2 espacios de 2 cadenas y tenemos 2 de 5 cadenas. Ahí está las 5. Ok, vamos a tejer las 6. Le damos la vuelta al tejido. En el espacio de 2 cadenas tejemos el grupo de medio punto, 2 cadenas, medio punto. Ahí está el primer grupo. Abajo tenemos una cadena. Vamos a aumentar 2 cadenas
y en el espacio del siguiente grupo vamos a tejer lo mismo, medio punto, 2 cadenas y medio punto. Aquí ya les mencioné, no cambia este espacio de 5 cadenas. En el espacio de 2 cadenas tejemos el grupo de medio punto, 2 cadenas, medio punto. En la vuelta anterior tenemos una cadena, tejemos 2, el grupo de medio punto, 2 cadenas, medio punto, 2 cadenas, el grupo de medio punto, 2 cadenas y medio punto, 5 cadenas. En el grupo de 2 cadenas tejemos el grupo, 2 cadenas, porque en la vuelta anterior tenemos una, y terminamos en el último espacio, medio punto, 2 cadenas y medio punto, y ahí terminamos la vuelta 6. Vamos a continuar la vuelta 7. Vamos a darle vuelta. Empezamos en el primer espacio de 2 cadenas a tejer el mismo grupo. En la vuelta anterior tenemos 2 cadenas, se va a ir aumentando una hasta llegar a 5. 3 cadenas, llegando a 5 ya no aumentamos en el espacio de cadena. Aquí vamos a tejer el grupo, medio punto, 2 cadenas, medio punto en el mismo espacio, y estamos en el espacio de 5 cadenas. Aquí tengo 4, 5, el grupo de medio punto en el mismo espacio. Aquí es igual, tenemos que tejer 3 cadenas, el mismo grupo, 3 cadenas, el mismo grupo, 5 cadenas, el espacio de 2 cadenas, tejemos el grupo de medio punto y tejemos 3 cadenas, y el último espacio de cadena vamos a tejer el mismo grupo y terminamos la vuelta 7. Ok, vamos a seguir con la vuelta 8. Le damos la vuelta al tejido sin cadena, vamos a tejer el mismo grupo, medio punto, 2 cadenas, medio punto en el mismo espacio, y tejemos 4 cadenas porque en la anterior tenemos 3 cadenas. El grupo de medio punto, tenemos el espacio de las 5 cadenas, medio punto, las 2 cadenas, el medio punto en el mismo espacio, y aquí el espacio tenemos 4 cadenas. Se está aumentando una cadena en cada vuelta hasta llegar a 5 en los aumentos. Aquí tejemos el grupo y vamos a continuar 4 cadenas porque es la esquina del aumento. Vamos a tejer aquí el grupo del medio punto, 5 cadenas, el grupo de medio punto en el espacio de 2 cadenas, medio punto, 4 cadenas, y continuamos para terminar la vuelta 8 con el grupo de medio punto, y ahí está terminada la vuelta 8. Le damos la vuelta al tejido para empezar la vuelta 9. Tejemos el mismo grupo de medio punto. En la vuelta anterior tenemos 4 cadenas, vamos a tejer las 5,
y así vamos a continuar tejiendo en cada espacio de 2 cadenas el grupo de medio punto. Aquí tenemos el espacio de 5 cadenas. En el espacio de 2 cadenas tejemos el medio punto, 5 cadenas porque tenemos abajo 4, medio punto, 2 cadenas y medio punto, 5 cadenas, el grupo de medio punto en el espacio de 2 cadenas, 5 cadenas, el grupo de medio punto, 5 cadenas y el último grupo de medio punto. Ya saben dónde va tejido este espacio, y ahí terminamos la vuelta 9. Tenemos 1 2 3 4 5 6 espacios de 5 cadenas y 1 2 3 4 5 6 7 de 2 cadenas. La vuelta 9. Aquí vamos a empezar la vuelta 10. Como ya tenemos los espacios de 5 cadenas cada uno, ya no podemos seguir tejiendo con los mismos espacios de 2 cadenas. Tenemos que hacer el aumento en cada orilla y a la mitad del tejido. Cuando terminemos la vuelta, que ya tengamos todos los espacios de 5 cadenas, vamos a hacer el aumento. Aquí vamos a empezar la vuelta 10. En este espacio vamos a tejer 2 grupos. Aquí tenemos el primero de medio punto. Aquí no vamos a tejer cadena de separación porque es la primera vuelta de aumento. Aquí tenemos el siguiente grupo de medio punto. Aquí tenemos 2 espacios de 2 cadenas, es un aumento, y vamos a tejer hasta la mitad. Este espacio es la mitad. Tejemos las 5 cadenas. Esto nunca se deja de tejer, este mismo espacio de 5 cadenas. Vamos a tejer las 5 cadenas. El grupo de medio punto, 5 cadenas. Aquí estamos a la mitad del tejido en el espacio de 2 cadenas, 3 grupos. Aquí tengo el primero. Vamos a tejer el segundo medio punto, 2 cadenas y medio punto. Ahí está el segundo grupo de medio punto. Vamos a tejer el tercero en el mismo espacio, medio punto, 2 cadenas y medio punto. Siempre vamos a tejer 3 en el aumento. Vamos a continuar para terminar la vuelta 10, 5 cadenas, el mismo espacio de 2 cadenas tejemos, 5 cadenas, el grupo de medio punto, 5 cadenas. En el último espacio vamos a tejer el aumento. Aquí tenemos el primer grupo de medio punto. Vamos a aquí mismo sin cadena el segundo grupo, y ahí terminamos la vuelta 10. Ok, vamos a empezar a tejer la vuelta 11. La vuelta 11 se va a empezar a repetir desde la vuelta 5. Todo el tejido se va a repetir de la vuelta 5 a la vuelta 10. Lo único que vamos a tener son más espacios de 5 cadenas. Aquí sería la número 11, empezando a repetir las 5. Aquí tejemos el grupo de medio punto en el espacio de 2 cadenas.
y una cadena y empezamos el aumento ya y continuamos en el mismo espacio, tejemos el siguiente grupo de medio punto y aquí tenemos las 5 cadenas ya, 5 cadenas, 5 cadenas y aquí vamos a tener 3 espacios de 2 cadenas y vamos a tejer una cadena de aumento en medio de cada grupo de medio punto. Aquí vamos a continuar hasta que esta cadena que empezamos aquí va a llegar a 5 cadenas, el aumento en cada vuelta. Ok, vamos a seguir repitiendo de las 5 a la 10, todo lo largo que quiera su tejido, lo ancho según su hilo que vaya a estar usando. Ahí está, fácil que es muy bonito y muy rápido, precioso. Ok, aquí les voy a mostrar el tejido, lo que he avanzado. Aquí del primer color tejí 27 vueltas porque como es más corto el espacio, llegué a la última vuelta de repetición, la vuelta 9, en la vuelta 27 y aquí cambié el color para empezar a repetir de la vuelta 4 a la vuelta 9 con otro color. 2 veces repetí de la 4 a la 9. Son 12 vueltas del siguiente color, haciendo los mismos aumentos de la vuelta 4 a la vuelta 9. Aquí tejí 12 vueltas y de nuevo el color principal lo anudé y tejí 12 vueltas. Ahí está la forma que está llevando los colores. De nuevo el hilo de combinación lo anudé y tejí 12 vueltas. Y aquí las últimas que tejí son 12 vueltas del color principal. Y llegué a la vuelta 9. Aquí voy a continuar con el color de combinación. Lo voy a anudar para continuar tejiendo 12 vueltas más con este color y después el color principal de nuevo 12 vueltas. Usted va a decidir qué colores añadirle o hacerlo en un solo color matizado como a usted le guste. Yo le doy esta idea como yo la estoy tejiendo. Vamos a continuar así, tejiendo todo lo ancho que le guste. Aquí tenemos la esquina, mire qué bonita se ve. Este tejido me gusta mucho porque no tiene revés ni derecho, se puede usar en cualquier lado. Precioso que está. Cada cambio de color empiezo igual la vuelta, el medio punto y hacer el aumento porque es la vuelta 4. Ahí ya tenemos el aumento y vamos a continuar repitiendo las mismas vueltas en esta forma y llego a la esquina y hago el mismo aumento y así vamos a repetir de la 4 a la 9 2 veces. Se van a repetir en cada color y vamos a tejer lo ancho que necesitemos para el tejido. Aquí se les voy a mostrar ya para terminarla. Este es el último espacio que les mencioné que iba a tejer, son 12 vueltas. Aquí tengo 12 vueltas del color principal y aquí solamente tengo 9. Son las últimas que ya voy a tejer porque el hilo de combinación son 2 madejas y esto es lo único que tengo para terminar el tejido. Y el color principal aquí tengo todo lo que me quedó de 2 madejas, así que hasta aquí voy a terminar el tejido. Usted puede terminar en un aumento la última vuelta para que queden los 2 espacios de 2 cadenas como punto de terminación, y esto también así puede quedar. Si usted lo quiere terminar con otro tejido en la orilla, ya es el gusto de cada persona.
Aquí tengo 2 cadenas para terminar la vuelta, que es la que corresponde a esta vuelta. Ahí ya termino el hilo, lo voy a cortar y perdemos la punta. Ahí está terminada. Aquí está la parte de en medio. Me encanta el color como se ve. Aquí está la espalda, está todo el espacio en el cuello. Ahí le muestro la parte de la espalda. Está precioso, toda la combinación como da la vista, preciosa. Aquí tenemos la parte de abajo. Ok, espero que le guste. Aquí tiene la capa completa. También compártala. Espero sus comentarios. Con todo gusto aquí estoy. Gracias, saludos a todos y un abrazo.